Bueno, chavales, pues nada, hacía bastantes días que no venía aquí a disparar. La última vez que estuve disparando fue cuando hace justamente hoy 2 semanas que estuvimos en Almansa. Allí se celebró una quedada, ¿no? De aire comprimido. Creo que es la 6ª edición ya que se celebra de forma oficial, aunque me dijeron que se había celebrado ya 2 años antes, de forma un poco menos, sin haberle dado tanta promoción, ¿no?, al evento. Y bueno, desde aquí quiero agradecer a aquellas personas que pudieron hacer posible esa quedada. Intentaré el año que viene volver a ir. Lo organizó Europa Airguns y creo que también Almería La Parra. Hubo muchos patrocinadores, entonces los principales creo que fueron esos. Permitidme que no me ponga a nombrar porque al final siempre acabaré olvidándome algunos, acabaré metiendo la pata y es lo que menos ganas tengo, ¿no? Y bueno, este vídeo va a ser un vídeo corto, espero. Quiero contaros varias cosillas, contaros un poco mi experiencia ese día. Yo me fui el día de antes, hoy es viernes, ¿vale? Estoy grabando este vídeo un viernes, no sé cuándo lo publicaré, no sé si tendré tiempo de editarlo este fin de semana. Yo me fui desde Granada hasta Almansa. Almansa es una ciudad que está, un pueblo que está en Albacete. Creo que estaba en Albacete, si no está en Albacete me matan. Y bueno, yo me fui el viernes con Nono, el evento se celebraba el sábado durante toda la mañana. Y bueno, mi sensación es que el año que viene, si puedo, si la agenda mía de trabajo me lo permite, voy a volver. Con lo cual creo que ya con eso ya lo estoy diciendo todo. ¿Por qué? ¿Por la competición en sí? No, por el ambiente. Ambiente muy guay, muy sano entre los competidores, entre las personas, entre los amigos que fuimos a tirar. No sé cuánta gente hubo, creo que hubo entre 70, 80, no lo sé porque es un dato que no lo tengo, pero hubo muchísima gente. Y bueno, yo fui principalmente porque tenía muchísimas ganas de conocer personalmente a personas con las que ya tenía mucho trato por teléfono, WhatsApp y tal, como puede ser mi amigo Dani Vega, Gustavo, volver a ver a otros amigos con los que ya había disparado en alguna ocasión, como Raúl, que además desde aquí le doy las felicidades y la enhorabuena porque se llevó ese ansiado jamón, a José Mateu también, que no lo conocía, pero tenía muchas ganas de conocerlo, y también el puñetero se llevó su pedazo de jamón. Y bueno, ese fue mi principal motivo, ¿no? Yo una semana antes yo llamé porque no sabía exactamente, fue mi primera vez allí, no sabía exactamente qué tipo de pruebas se hacían. Yo todas las carabinas que tengo estaba haciendo pruebas porque bueno, desde Air Max me pidieron hacer una serie de pruebas y tal, y no tenía ninguna carabina, por así decirlo, en condiciones óptimas para poder ir allí y hacer un buen papel, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que me defendí bien. Fue curioso porque nosotros, Nono y yo, nos fuimos un viernes y el jueves por la tarde, con viento y con todo, nos fuimos los dos al campo a centrar las carabinas. Yo no sabía qué carabina me iba a llevar, no sabía qué balín iba a disparar. A Nono le pasaba un poco igual. Nono además tuvo más mérito porque Nono llevaba sin pegar un tiro desde antes del verano. Llevaba muchísimos meses sin disparar, pero al final a mí me dijeron, oye, vente para aquí, que esto es una reunión de amigos, aquí te lo vas a pasar bien, y al final eso es lo que importaba y no me arrepiento en absoluto de haber ido. Las pruebas consistían en pruebas de precisión, algunas con tiempo, otras sin tiempo. Las pruebas de precisión a mí me fueron bien, me fueron bastante bien, a excepción de una que me cambió el punto de impacto y tiré iba muy bien, pero rocé la pinza que mantenía el cartón y se cayó y bueno, no me dejaron seguir, ¿no? Entonces, bueno, pero luego llegó la prueba de velocidad y algo que yo no había disparado nunca. De hecho, vosotros sabéis que yo disparo con bandeja monotiro siempre. Pues bueno, la verdad que se me dio bastante bien. Y os digo en serio, yo practiqué solo, pusimos la carabina a cero, todas las pruebas consistían en hacer precisión a 50 metros y luego la prueba esa de velocidad era 25 metros. Entonces, bueno, Nono y yo pusimos las carabinas a 0 a 50, ya más o menos cuando conseguimos que agrupase medio bien, practicamos un poco la velocidad, pero yo decía, eso es imposible, que yo pueda hacer algo bien. Bueno, pues la verdad que me fue bastante bien. Según me dijeron allí, batí el récord desde que se celebra el evento. Había que disparar a 25 metros solo a 5 siluetas, que son como escuadras, creo que eran 2 centímetros de ancho por 2 de alto, y otra creo que era 2 de ancho por 1 o por 3, no me acuerdo. El caso es que no eran muy grandes. Y bueno, conseguí disparar las 5, de únicamente 5 disparos, en 5 segundos y medio, como se puede ver en algún vídeo que
que ya seguramente habréis visto vosotros, 5 segundos y medio, 6 segundos. Yo me quedé sorprendido, no supe cómo lo hice, pero me quedé sorprendido. Vale. Vamos ahí. Y bueno, ahora he puesto una tabla a 25 metros, voy a poner aceitunas de estas, ¿no? Que son más pequeñas todavía, y voy a intentar hacer una réplica. Estoy mirando y no he puesto las aceitunas, con lo cual ahora tendré que ir a ponerlas, y además estoy viendo también, cuando decía lo de la bandeja, que tengo la bandeja y el cargador ni lo he cargado. Entonces, bueno, yo os cuento todo este rollo, hago un pequeño corte, cargo con el de balines el cargador, quito la bandeja, pongo la aceituna esta allí. La aceituna esta puede medir 1,5 centímetros de alto por 1 de ancho, así que bueno, a ver si tengo tan suerte y me va tan bien como allí. Eso por un lado, ¿no? Entonces ya cierro con este tema y bueno, y si la agenda me lo permite, como decía hace un momento, pues el año que viene volveré a asistir, porque yo me lo pasé muy bien, tanto el día de antes con las personas con las que estuve, y luego el día de la tirada, aquello fue una locura. Muchos de vosotros me seguíais, me lo dijisteis, yo agradezco muchísimo que os acercarais, que me saludarais. Me dio mucha pena no poder compartir más tiempo con vosotros, muchísima pena, creerme, de verdad, pero bueno, los que estuvisteis allí os pudisteis comprobar que había allí muchísima gente, y me hubiese gustado haber conocido todavía mucha gente más, pero me vine con muy buena sensación de boca, y especialmente, y quiero ser muy repetitivo por lo bien que me lo pasé. Si tú no has ido todavía a ese evento, pues si el año que viene puedes asistir, yo te recomiendo que vayas, porque el buen rollismo destacaba sobre la competición y sobre todo lo demás. Allí nos ayudábamos entre unos y otros, y para mí fue fantástico. Quiero también mandar un saludo a mis compañeros que tienen un canal de YouTube como el mío, y bueno, si os dais cuenta, muchos de ellos pues están recomendando canales y tal. Yo siempre me mantuve un poco al margen de ese tema, porque se hacían grupos, luego al final podía haber un tipo de rencilla, entonces dije yo, coño, somos pocos, pero vamos a intentar ser bien avenidos. Siempre hay alguna manzana podrida por ahí, pero bueno, tengo algunas noticias que contaros, que yo iré contando más adelante, y quiero mandar un saludo a todos. Entonces, yo a partir de ahora pues también quiero recomendar algún canal, y en vez de poner alguna pequeña pantalla o algo así, pues creo que voy a recomendar el canal, os voy a hablar yo sobre una pequeña introducción sobre ese canal. Y bueno, realmente ahora mismo no sé a quién recomendar. Bueno, sí, tengo que recomendar el primer canal que yo recomiendo, el de John, de Boyar. Es un tío que tenéis que conocerlo, porque en sus vídeos aparece así como muy showman y tal, ¿no? Y molan mucho sus vídeos, comunica muy bien. Yo ya se lo he dicho a un montón de gente, para mí es el tío que tiene un canal de estas cosas que mejor comunica, sin duda. Y bueno, él ahora se ha quedado con mi Catran, con mi querida Catran, con la de siempre, con la que yo empecé, y me alegra muchísimo que se la haya quedado él, porque así la puedo seguir viendo y así puedo seguir en contacto con mi queridísima Catran. Y bueno, quiero recomendar a Boyar, porque es un tío que, insisto, tenéis que conocerlo, porque es un tío fantástico, es un tío muy noble, tiene un corazón muy grande, y además sus vídeos son muy divertidos, ¿no? Bueno, ese sería mi primera recomendación. No suelen ser vídeos largos, con muy buenas revisiones de muchos tipos de carabinas. Bueno, esa sería mi primera recomendación hoy. Quiero recomendar también en este primer vídeo, y con él paro ya, porque si no ya me quedo sin recomendaciones para la siguiente vez. Quiero recomendar también a mi amigo, que es vecino mío de aquí de Granada, Manuel. Su canal es En el Punto de Mira. Ahí no vaya a encontrar ninguna PCP, simplemente vaya a encontrar especialmente carabina Weirau. Es un fanático de Weirau, es un fanático de los todoterrenos, y en definitiva es un fanático del aire comprimido, y muy buena persona. Yo en este canal voy a recomendar sobre todo a buenas personas, a personas con las que yo me siento a gusto, aunque no las conozca personalmente, pero que yo me siento a gusto hablando con ellos, estando con ellos. Y tanto John Boyar como Manuel son dos tíos excepcionales, en los que yo siempre digo que a mí el canal de YouTube lo que me ha aportado ha sido el conocer gente. Los pocos que me conocéis sabéis que yo tengo un canal de YouTube de fotografía, ahí estoy en los 90.000 seguidores, pero el trato es más, no sé, no hay un trato personal como si tengo aquí con vosotros, ¿no? Entonces, para mí una de las mejores cosas que me ha ofrecido YouTube ha sido conocer gente
como ellos y como otros que os iré contando en siguientes vídeos, que aunque no tengan canal, yo pues lo hablaré de ellos seguramente también, ¿no? Y bueno, dejo de hablar, voy a dejar algunas noticias para los siguientes vídeos, que se avecinan unas cosillas interesantes y bueno, voy a hacer una tirada. Esta es la misma carabina con la que participé en el Mansa, la he tenido que calibrar otra vez porque le hice una serie de ajustes, le cambié un muelle, le cambié, en fin, 4 cosas que ya sabéis que yo, si no salgo a tirar en mi casa, me aburro muchas veces cuando no tengo cuando no tengo picos de trabajo altos, y siempre intento mejorar y al final siempre acabo metiendo la pata. Hay un dicho por ahí que dice, si las cosas vas bien no las toques, ¿no? Bueno, pues yo lo recomiendo, aunque yo no lo haga, pero bueno. Entonces acabo de centrar de nuevo la carabina a 50 metros y a 25. Si me permitís, hago cargo, pongo las aceitunas. Intento hacer una cosa de esas tan rápidas como la que hizo, aunque ya digo que va a ser difícil que lo pueda repetir, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Venga, pues voy en un momentillo, lo coloco y ahora vuelvo y estoy con vosotros. Bueno, chavales, pues nada, ya hemos puesto voy a poner esto a grabar, bueno, si no, no, que luego se hace el vídeo muy largo, porque me acabo de dar cuenta que no he puesto el cargador, así que nada, he pegado un tiro porque llevaba muchísimo tiempo sin pegar un tiro, he hecho el vídeo, o sea, he calibrado el visor y me he puesto a hablar con vosotros, he puesto la cámara, me he puesto a hablar con vosotros y hace como, no sé, ahora he ido a poner aquello, como 20 minutos o una cosa así, y hace fresquete hoy, hace un poco de frío aquí, entonces bueno, para que se revuele un poco todo y vamos a cargar, que esto lo tenía que haber hecho antes. En su día, allí disparé el Slug, el 23 Grain, ¿vale? Estoy utilizando la Crate X. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me la voy a seguir cargando. Estoy disparando la Crate X, cañón de 700. Mucha gente dice, los Slug son para disparar en distancias largas y tal y cual. Entonces, bueno, yo disparé allí con el 23 Grain. No supe qué balín disparar hasta el último momento, porque ya, como he dicho al principio, solo pude hacer algunas pocas pruebas el día de antes, a yo irme allí, a la ciudad aquella. Y bueno, allí ya decidí disparar el 23 y lo hice todo con el 23. Y a 25 metros, pues este cañón, por el estriado que tiene, va bastante bien. Entonces, yo allí lo que hice fue sacar un poquito el barraida porque no se permitía el saco trasero. Entonces, igualmente a esa distancia tan corta y para disparar a velocidad, el apoyo trasero tampoco es válido porque tienes que amordarlo. Entonces, nada. Ahora sí voy a poner la cámara a grabar. Creo que estoy grabando. Y que allí el apoyo trasero no se permite. Entonces, yo lo que hago es cogí esto aquí y ya al hombro. Y bueno, vamos a ver qué sale. Voy a disparar, ¿vale? Con las Cockcam. Con las Cockcam también es un poco más complicado. No estoy poniendo excusas, simplemente, bueno, quiero que me entendáis también. Aquello más pequeño. Y bueno, y tengo las Cockcam que es también un poquito más complicado. Así que bueno, no sé si he cargado. Voy a pegar un... Ahora creo que sí. Bueno, chavales, que voy. Ay, no he cargado. ¡Ah! Se me ha caído una, me cago en la leche. Vamos a intentar repetirlo. Ha habido una que se ha caído con el impacto de la otra, pero me cago en la leche. Entre eso y que no había metido el balín, venga, vamos a intentarlo. Corto y vuelvo a intentarlo. Bueno, chavales, pues habéis visto que no se me ha dado tampoco muy mal. La putada ha sido que en una de las cargas no he llegado a cargar el balín porque no he llegado a martillar del todo y que en una aceituna pues se me ha caído. Ya está, están puestas así con una gotita de silicona, pero bueno, ¿qué os cuento? Bueno, no he medido la distancia, le voy a medir ahora, ¿vale? Porque sabéis que a mí me gusta siempre medir la distancia y a ver dónde está la cámara, vídeo, vamos a ver, es que enfoca allí. Bueno, por 30 centímetros no estoy a los 25. Vaya, que no lo voy a grabar. Me va a dar 24,7, como estáis viendo hoy. Bueno, me vaya a permitir que ponga 25 metros, ya está, me falta medio metro, 40 centímetros. No he cargado, cargo.
A ver si ahora tengo un poquito más de suerte, venga. Y las tiro todas a la primera. Venga. Ay. Bueno, es solamente un fallo, no sé cuánto tiempo habrá sido, pero bueno, como habéis podido ver en el vídeo anterior y en este, me voy a tener que replantear el pasar la precisión y pasar de la precisión y hacer cosas de estas rápidas. A mí la verdad que esto rápido no me gusta, a mí me gusta reposar el tiro, por eso yo siempre utilizo bandeja. Aparte, lo ideal sería el side lever tenerlo en este lado, que en esta carabina, como sabéis, se puede cambiar, de hecho viene a la parte de la izquierda, pero bueno, no me merecía la pena sinceramente el hacer ningún cambio para esa prueba. Y nada. Así que nada, chavales, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordar los canales esos por los que, en los que os he recomendado que paséis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. En ese vídeo próximo también recomendaré algunos otros canales también que yo sigo, que a mí me gustan. Y lo dicho, que al final me pongo a hablar y los vídeos se me parecen cada vez más a los de Dani Vega, que son vídeos muy cortitos los que hace el jodido. Nada, chavales, venga, nos vemos pronto. Y estoy yo pensando, ¿y si hacemos un grupillo a 50 metros también? Ya que tengo, me parece que tengo la diana puesta allí. No sé si porque muchas veces pongo la diana, pero no le pongo los puntitos. Cuando llego aquí, sí lo tengo. Oye, ¿qué os parece si aprovechamos y hacemos un grupillo a 50 metros? ¿Os parece que la hagamos? Venga, voy a tirar sin saco trasero. Yo creo que está grabando porque le da el sol. Uy. No, ya ni más. Ya ni más. Pues nada, chavales, corto. Os voy a hacer una medición de los 50 metros. Que luego, ya sabéis que a mí no me gusta que la gente dude. A ver si lo encuentro. Allí. 50 metros justo. Y, joder, otra vez. ...50 metros. Así que nada, corto para no tener que ir andando y tal, todo el rollo ese, y le hago una foto, hago un pequeño vídeo y os enseño el grupo, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, chavales, pues nada, este es el grupo que acabamos de hacer. El punto de impacto ha bajado un poco porque, bueno, no he corregido la torreta. He hecho el grupo a 25 metros, bueno, el grupo no, lo de la aceituna a 25 metros y luego no me he ido a 50. Y bueno, pero bueno, el caso es que aquí tenemos... me parece que eran 7 u 8 disparos y los cubre una moneda de céntimo, como podéis ver perfectamente. Son disparos que hemos hecho a pulso, sin saco trasero. Y bueno, a pulso no, sin apoyo trasero. A pulso es otra cosa y a pulso ya os digo yo que no le doy ni a la diana. Así que nada, chavales, pues nada, vamos a seguir probando, que tengo por ahí que probar también las otras dos carabinas, que las tengo totalmente desajustadas. Así que bueno, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.